Violación a derechos humanos en recientes protestas en Venezuela, denuncia Amnistía Internacional. Otro oficial militar venezolano rompe filas con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Nuevo llamado de Estados Unidos a militares venezolanos. Y aumento de tiroteos en escuelas de Estados Unidos profundiza debate sobre control de armas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció este miércoles el cierre de la frontera marítima y aérea con las islas de Curazao, Aruba y Bonaire, así como la revisión de la situación diplomática en las islas caribeñas. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con más detalles de este anuncio. Adriana, ¿a qué obedece esta decisión del gobierno en disputa de Venezuela? La vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, manifiesta que tanto Aruba, Curazao y Bonaire se han prestado para lo que califica como un juego intervencionista de parte de Estados Unidos, luego de que las tres islas colocaran en sus espacios centros de acopio para recibir la ayuda humanitaria que se espera entre a Venezuela el próximo 23 de febrero, tal y como lo ha dicho el presidente interino Juan Guaidó. La vicepresidenta Rodríguez dijo que solo se abrirán nuevamente las fronteras marítimas y aéreas cuando los gobiernos de estas islas retomen lo que ella califica como sindéresis. Mientras tanto, el día de hoy Amnistía Internacional ha presentado un informe en el que advierte que hubo asesinatos selectivos contra las personas que se manifestaron durante las primeras semanas de enero a favor del gobierno interino de Juan Guaidó y en contra del presidente en disputa, Nicolás Maduro. La organización Amnistía Internacional ha documentado lo que califica como la represión con la que el gobierno en disputa venezolano respondió a las manifestaciones de carácter social que se produjeron en el país durante los últimos días. En entrevista con La Voz de América, la directora para las Américas de la organización, Erika Guevara, aseguró que desde el 21 al 25 de enero se dieron más de 1000 protestas en el país, lo que evidencia la crisis que atraviesa la nación. Se han cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos y delitos de derecho internacional. Las fuerzas de seguridad bajo el mando de Nicolás Maduro han ejecutado extrajudicialmente a personas jóvenes, sobre todo en sectores populares en diferentes partes del país. Guevara aseveró que Venezuela está sumida en una crisis de derechos económicos y sociales que afecta al 85% de la población que vive en pobreza, razón por la cual critica que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, se niegue a recibir ayuda. Y en ese contexto, negar la crisis negligentemente, indolentemente, es de por sí una gravísima violación a los derechos humanos, porque al no reconocer esta grave crisis, pues tampoco se buscan los mecanismos apropiados para recibir cooperación internacional, una cooperación internacional que en la opinión de Amnistía Internacional tiene que ser incondicional. A pesar del informe, Maduro niega las detenciones catalogadas como arbitrarias, ratifica que en el país persiste un profundo respeto por los derechos humanos, al tiempo que reafirmó su disposición a establecer un diálogo franco y abierto con los sectores de la oposición política, como única vía para garantizar la paz nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por cierto que el presidente interino Juan Guaidó manifestó hoy que las uniones de transportistas de transporte público se unirán el próximo 23 de febrero a la caravana que intentará traer al país el cargamento de ayudas humanitarias con medicinas y alimentos que se encuentran no solo en Cúcuta, en Colombia, sino también en el estado de Roraima, en Brasil. Es decir, todos los conductores de autobús pusieron a la orden sus unidades para poder movilizar que este cargamento pueda llegar a los hospitales y a las zonas más vulnerables de Venezuela. Adriana, muchas gracias. Y precisamente la entrega de la asistencia humanitaria para los venezolanos en Cúcuta, Colombia. No se pierda la cobertura de La Voz de América este sábado 23 de febrero a través de todas nuestras plataformas. El jefe del Comando Sur estadounidense responsabilizó a los militares venezolanos por sus acciones hacia el pueblo de Venezuela y los instó a actuar. Fue durante la visita del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia. De manera contundente, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Fuller, ha enviado un mensaje a los militares venezolanos que obedecen a la cadena de mando del presidente en disputa de ese país, Nicolás Maduro, y los ha instado a tomar un claro camino. Este mensaje es para los militares venezolanos.
Ustedes al final van a ser los responsables de sus propias acciones. Hagan lo correcto, salven a su gente y a su país. En la ocasión, el almirante Fowler destacó el trabajo en conjunto con las Fuerzas Armadas de Colombia para la canalización de la ayuda humanitaria para los venezolanos. Esta asistencia está dispuesta para ayudar a los millones de venezolanos que están sufriendo por la crisis económica y política del régimen de Maduro. Estas declaraciones se ofrecieron durante la visita del comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Luis Navarro Jiménez, quien aclaró que la entrega de ayuda humanitaria está a cargo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de su país. Para nosotros no es una operación militar, es una operación netamente humanitaria. Y somos unos convencidos como soldados de que hay que ayudarle a nuestros pueblos antes que negar un apoyo humanitario. Además de la ayuda humanitaria hacia Venezuela, en esta reunión también se destacó el trabajo en cooperación de ambas naciones en contra del narcotráfico y del terrorismo. El almirante Fowler reiteró que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en operaciones militares en la región. José Pernalete, Voz de América, Miami. A casi un mes del inicio de la presidencia interina de Juan Guaidó en Venezuela, el asesor militar adjunto de ese país ante la ONU anunció públicamente que rompe filas con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Simón Bolívar, el libertador. Con este video publicado en redes sociales por Carla Angola, el coronel Pedro José Chirinos Dorante, asesor militar adjunto de la misión permanente a la República de Venezuela ante la ONU, reconoció este miércoles al presidente interino Juan Guaidó como el legítimo mandatario de Venezuela. A partir de la presente fecha, me declaro en total y en absoluta desobediencia ante el gobierno ilegalmente constituido del señor Nicolás Maduro Moros. Reconozco y ofrezco mi obediencia y subordinación al gobierno de transición a cargo del señor presidente, ingeniero Juan Guaidó Márquez. Chirinos Dorante se suma así al coronel José Luis Silva, agregado de defensa de la Embajada de Venezuela en Washington, Francisco Yáñez, general de la División de Aviación, ambos en servicio sin comando de tropas, así como a un general retirado de la aviación y un pequeño grupo de oficiales de menor rango. Su posición ha sido rechazada por países como Rusia, aliados de Nicolás Maduro, que defienden su legitimidad. Tenemos la misión legítima de Venezuela aquí en las Naciones Unidas. Sus credenciales son válidas. No vemos ninguna razón por la que debamos prestar atención a esto en absoluto. Se espera que Rusia presente una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU apoyando el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. La oferta de revertir las políticas socialistas instituidas por el fallecido presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro en Venezuela podrían facilitar a los líderes de la oposición el camino a un cambio político y económico, afirman expertos. En los últimos 5 años, la economía venezolana se ha reducido a casi la mitad, de acuerdo con informes internacionales. La hiperinflación triplica los precios de los productos cada mes y ha llevado a millones de venezolanos a emigrar para escapar de la crisis política, económica y humanitaria en el país. Pero todo lo anterior es totalmente opuesto al discurso del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Para él, Venezuela no está en ninguna crisis humanitaria. Y en su gobierno, tenemos la capacidad de trabajo, de producción, para atender a 6 millones de hogares mensuales. Y las dificultades que reconoce existen en Venezuela se deben a que nos bloquean casi 10.000 millones de dólares en el mundo. Con un creciente descontento incluso entre los partidarios chavistas, existen expectativas de que los venezolanos tal vez estén listos para un cambio. Debido a que el pueblo venezolano ha sufrido tanto, van a estar dispuestos a dar un montón de capital político al nuevo liderazgo para hacer todos estos cambios. La lucha contra la inflación mediante la reducción de los programas sociales y los controles de precios probablemente sea la prioridad de un nuevo gobierno. Una medida que, de acuerdo a economistas como Mónica de Boll, podrían ayudar a los más necesitados. En el momento que cambias de una muy alta inflación a baja inflación, la primera cosa que ves es una marcada reducción de la pobreza. La privatización de la Compañía Estatal de Petróleo y Gas de Venezuela, PDVSA, podría aumentar considerablemente los ingresos, especialmente
después de que Estados Unidos alivie las sanciones petroleras. Estas son cosas que en principio podrían despegar con relativa rapidez para que Venezuela reinicie su producción de petróleo o al menos recupere parte de su producción de petróleo. Un eventual nuevo gobierno en Caracas probablemente buscará también reestructurar sus deudas con acreedores como China y Rusia, estados aliados y clave para Nicolás Maduro. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Más adelante, un nuevo giro en investigación que pesa sobre el presidente Trump y los efectos de una tormenta invernal en Estados Unidos. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Informes de un periódico estadounidense acusan al presidente Trump de intentar interferir en una de las varias investigaciones federales en su contra. De confirmarse, la noticia podría usarse como evidencia que alimentaría nuevamente las intenciones de algunos demócratas de descalificar a Trump como presidente. Una vez más, el presidente Trump lo niega. No, para nada. No sé quién te dijo eso. Es otra noticia falsa. El mandatario se refiere a un informe publicado por el New York Times en el que supuestamente le pidió a su ex secretario de Justicia interino que pusiera a un aliado de la Casa Blanca a cargo de una investigación federal sobre el dinero secreto que se pagó durante la campaña electoral de 2016 a 2 mujeres que alegaron haber tenido relaciones sexuales con Trump. El presidente arremetió contra el periódico neoyorquino en su cuenta de Twitter. Los informes del New York Times son falsos. Ellos son el verdadero enemigo del pueblo. El New York Times informó que el presidente habría llamado a Matthew Whitaker para que delegara la investigación en su contra a Geoffrey Berman, un abogado del Distrito Sur de Nueva York, a quien Trump designó. Durante el testimonio entregado por Whitaker en una audiencia reciente en el Congreso, el funcionario negó cualquier tipo de interferencia. En ningún momento la Casa Blanca ha pedido ni ha hecho ninguna promesa o compromiso con respecto a la investigación del fiscal especial o cualquier otra investigación. La pesquisa involucró un total de $280,000 en pagos realizados por Michael Cohen, el entonces abogado de Trump, a 2 mujeres, quienes aseguran que tuvieron relaciones sexuales con Trump hace más de una década. El dinero estaba destinado a mantener sus historias secretas justo antes de las elecciones presidenciales de 2016 y no perjudicar la candidatura de Trump. Pero el mandatario insiste en que la historia es falsa. La prensa nunca ha sido más deshonesta de lo que es hoy. Escriben historias que no tienen absolutamente ningún fundamento. Los escritores ni siquiera llaman para verificar. Están totalmente fuera de control. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Los tiroteos en escuelas de Estados Unidos se incrementaron durante 2018 según cifras oficiales. Pero además de un mercado estable de comercialización de armas, estas estadísticas revelan la intensificación del debate sobre las leyes más estrictas de posesión de armamento.
Cientos de estadounidenses asistieron a la Feria Nacional de Armas celebrada en Chantilly, Virginia. En este suburbio de la capital estadounidense, los expositores ofrecieron a los visitantes la oportunidad de vender, intercambiar y comprar todo tipo de armas y municiones. La cultura de las armas en Estados Unidos es más que eso, es puramente estadounidense. Supongo que hace parte de la forma de preservar nuestra herencia. Abrid Ghafoor, un ciudadano estadounidense pakistaní que vende armas en esta feria, asegura que la principal razón para tenerlas es por seguridad. Si alguien me apunta, estoy listo. Me puedo proteger si tengo un arma. Pero los activistas sostienen que es muy fácil adquirir un arma y fortalecer las leyes para restringir el acceso a ellas. Evitaría más masacres, como por ejemplo la de Parkland en Florida. A pesar de que recientemente la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley para fortalecer los registros de antecedentes policiales, la pasión por las armas en Estados Unidos se ha incrementado en un 83% en los últimos 20 años, según el FBI. Cuando los clientes compran el arma, llenan las formas y estas son enviadas a la policía estatal. Ellos realizan una inspección que incluye el estado mental del comprador. Y aunque el apoyo a regulaciones más estrictas creció tras la masacre de Parkland, el impulso no perduró. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. 39 estados en Estados Unidos se vieron afectados por una tormenta invernal este miércoles que ha provocado cierre de escuelas, restricción en el tránsito y el cese de actividades del gobierno federal. Se estima que la tormenta culmine el jueves, pero no antes de afectar a más de 200 millones de personas. En breve, expectativas por reapertura del diálogo en Nicaragua. Y a las puertas de histórica cumbre para tratar escándalos de la Iglesia Católica. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Crece la expectativa en Nicaragua en torno a la reapertura del diálogo nacional entre el gobierno y la oposición. Las reuniones que sostuvieron representantes de la Organización de Estados Americanos con el gobierno de Daniel Ortega han dado sus frutos. Tanto el Ejecutivo como la Iglesia y sectores de la oposición han mostrado voluntad para retomar el diálogo que se suspendió en junio del año pasado. El obispo Silvio Báez, miembro de la Conferencia Episcopal, explicó que el propósito esencial del diálogo es rescatar la democracia. Un diálogo en donde el pueblo sea el primer sujeto de participación y en donde el objetivo sea devolverle la democracia a Nicaragua.
Pero el gobierno de Daniel Ortega advierte que en el diálogo no se negociará el adelanto de las elecciones presidenciales, como lo han propuesto diferentes sectores. Así lo reafirmó el diputado sandinista Luis Barbosa, quien aseguró que la posición del Ejecutivo fue consensuada con la OEA. La OEA ahora vino con otra posición, vamos a respetar la institucionalidad, van las elecciones al 2021, no viene a decir que es mañana como venían diciendo. Expertos advierten que si no se adelantan las elecciones presidenciales este año, la crisis se profundizará. En esto coincide el diputado Alfredo César del Partido Conservador. De aquí a noviembre del 2021 se destruye el país, no llegamos. No es una posición política del Partido Conservador, mucho menos un capricho, es leer la realidad. Estamos en febrero del 19 y ya la economía se decreció 4% el año pasado y este año se espera 10% más. Los sectores que serán interlocutores del diálogo nacional aseguran estar preparados para discutir el fin de la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Todo está listo para el inicio de la cumbre para la prevención de los abusos sexuales clericales. El encuentro, que se inicia este jueves, se extenderá por 4 días en el Vaticano. Una esperada primera vez para la Iglesia Católica. Una conferencia que se enfoca únicamente en el abuso sexual empezará mañana en el Vaticano. Cardenales, expertos, jefes de órdenes religiosas y funcionarios vaticanos se reunirán por 4 días para enfrentar un problema, el de los abusos sexuales, que demolió la credibilidad de la Iglesia. Sin embargo, según el Papa Francisco, muchos clérigos no entendieron la gravedad de la situación y es necesario enviar un fuerte mensaje. Los errores deben ser reportados para ser corregidos, porque cuando se reportan errores, cuando se denuncian fallas, la Iglesia es amada. El pontífice avisó que los milagros no son posibles en solo 4 días, pero lo que se buscará, afirman los expertos, será un procedimiento para poder manejar futuros escándalos e intentos de ocultamiento. Entre tanto, las víctimas de los abusos que se reunieron en Roma ya se encontraron con los organizadores de la cumbre para presionar a los clérigos. Les dijimos que es importante que las cosas sucedan y que haya un cambio radical, pero francamente se trata de aplicar la ley que ya existe y no veo ninguna otra vía que no sea aplicar con rigor, y a esta cultura de abuso y esta cultura de encubrimiento por parte de los obispos, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren, debe terminar. De hecho, los sobrevivientes piden solo una cosa: transparencia y verdadera asunción de responsabilidad por parte de los culpables. Jacopo Luzzi, Voz de América. Después de la pausa, esperanza para pacientes con depresión y tecnología para recrear una forma de arte milenaria. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Cerca de $6 millones recaudó la campaña presidencial de Bernie Sanders en las 24 horas del lanzamiento de su candidatura, revelaron desde su campaña. Más de 200.000 donantes individuales contribuyeron a la candidatura del senador. La depresión es una enfermedad grave que interfiere con la vida de los pacientes y puede llevar al suicidio. Pero un nuevo tratamiento con pulsos magnéticos brinda esperanza a los dolientes. A Sonia Kibi le gusta jugar pickleball. Kibi es una fisioterapeuta en Columbia, Missouri, y es normalmente activa, pero el año pasado, debido a una depresión severa, tuvo problemas para tomar decisiones simples. Solo pequeñas decisiones tontas que tomamos y ni siquiera pensamos. Tengo que pensar. Y luego me estresa más porque cada decisión es difícil. Las personas que están deprimidas a menudo son apáticas y la depresión afecta los hábitos alimentarios y el sueño. Incluso con medicación y terapia, Kibi pensó en suicidarse y fue hospitalizada varias veces. Luego se enteró de un tratamiento llamado estimulación magnética transcraneal, o EMT. No implica cirugía ni requiere anestesia. Utiliza una bobina para entregar poderosos pulsos magnéticos al cerebro. Estos pulsos estimularán los neurotransmisores, que son las señales químicas que mejorarán la comunicación entre las diferentes regiones del cerebro, responsables de las regulaciones del estado de ánimo. Y con el tiempo, esto mejorará los síntomas de la depresión. Kibi, después de solo una semana, ella notó una diferencia real. El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos dice que 2 grandes estudios encontraron que la mayoría de los efectos secundarios, como los dolores de cabeza, fueron leves o moderados. Henry Llanos, Voz de América. Utilizando la tecnología, 2 artistas chinos buscan recrear un estilo de pintura milenaria. La muestra se exhibe en Los Ángeles y busca conectar a la nueva generación digital con esta forma de arte. Esta exhibición obliga al espectador a disminuir la velocidad y escapar a un mundo diferente. Este es uno de los objetivos de los antiguos maestros chinos de Shanshui Hua, o pinturas de paisajes. Todos estos artistas crearon un mundo donde se quieren ocultar para evitar o escapar de la realidad. Así que crean una montaña e imaginan que podrían vivir allí. Formados en estilos de arte tantos chinos como occidentales, 2 artistas, Nick Dong y Chi Tsung Wu, intentan capturar la esencia del paisajismo con tecnología y materiales modernos. En este enfoque contemporáneo de lo que es real y lo que no lo es, estas cajas de plástico se utilizan con una luz que se mueve lentamente para proyectar sombras en la pared. Las sombras que parecen más reales y sólidas que las cajas reales, y es un símbolo de la era digital moderna, dice el artista Wu. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en nuestra vida diaria, sin importar el trabajo o nuestra vida social o nuestro entretenimiento, todo en este ciberespacio. Para capturar los elementos filosóficos de la pintura de paisaje, los imanes se utilizan para levitar objetos y mostrar que hay una fuerza que entrelaza todo en la naturaleza. Estas piezas son formas en que los artistas esperan que el espectador de hoy en día pueda experimentar lo que los maestros de las pinturas de paisajes estaban tratando de lograr. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Existe un amplio consenso en la comunidad científica sobre los devastadores efectos del cambio climático en los arrecifes de coral, que en los últimos años se han visto afectados por la actividad humana. Pero recientemente exploraciones han demostrado la sorprendente resistencia de los corales en el Mar Rojo. Les dejamos con los resultados de este hallazgo. Les informó Belén Mora.